Buenas tardes, amadas hermanas. Esta tarde queremos, amadas hermanas, este día 19 de enero del 2023. Vamos a continuar con nuestros estudios de la feminidad bíblica. Recordamos que estamos viendo acerca del diseño interior, los 10 elementos de la feminidad bíblica. Ya hemos estudiado el discernimiento, ya hemos estudiado el honor. Estamos ahorita aprendiendo sobre el afecto. Estamos aprendiendo hoy cómo vamos a poder apreciar el tener un esposo o apreciar la figura masculina del esposo. Y vamos a ponernos en las manos de Dios como siempre para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a través de lo que Dios nos tiene revelado en su palabra. Amado Padre, gracias te doy por cada una de las mujeres que tú le has abierto su oído, Padre Santo, para que escuchen tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, Señor, a hacer la voluntad de Dios. Esta tarde te pedimos que tu palabra quede arraigada en nuestros corazones y que tú te glorifiques, Padre, en cada familia que tú has escogido para revelarle tu verdad, Señor. Hoy te pedimos que glorifiques a tu Hijo Jesús, Señor, y que nos permitas, Padre, ser sabias para poder conducir nuestras casas delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. El tema de hoy, como se anunció, se llama Aprecia a tu esposo. Y vamos a introducir el tema, amadas hermanas, en algo que hoy es oficial. En el 2013, uno de los diccionarios líderes de la lengua inglesa, el Macmillan, revisó la definición de matrimonio para incluir el presunto matrimonio de parejas del mismo sexo. La definición de matrimonio de Macmillan dice ahora así: la relación entre dos personas que son esposo y esposa o una relación similar entre personas del mismo sexo. El jefe de redacción de Macmillan, Michael Rundle, explicó que el cambio sugiere una futura redefinición de los términos esposo y esposa para reflejar que una esposa no es necesariamente una mujer y un esposo no tiene por qué ser un hombre. Esto no es del todo sorprendente, ya que vivimos en una era en la que cada uno escoge la sexualidad que más le agrada y en la que hasta la definición de hombre y mujer y el género de las personas son libres de interpretación. La Biblia, amadas hermanas, no avala tales conceptos modernos políticamente correctos. Enseña que Dios es el creador del hombre y de la mujer, de la sexualidad, del matrimonio, del esposo, de la esposa y de la familia. Todas estas cosas reciben su existencia, esencia, carácter y significado de Él. Todas estas cosas reciben su existencia, esencia, carácter y significado de Él. Aunque Macmillan, hermanas, y otros diccionarios puedan plantear definiciones nuevas y diferentes, no compete a los diccionarios, ni a nosotras, por supuesto, definir qué significa hombre, qué significa mujer, esposo o esposa y matrimonio. Dios creó estas cosas y Él determina su significado. Aquí no hay opciones, amadas hermanas. El doctor John Piper explica que Dios creó el matrimonio y lo define en las Escrituras como la unión sexual de un hombre y una mujer en un pacto de fidelidad para toda la vida, como esposo y esposa, con el propósito de reflejar la relación de pacto de Cristo con la Iglesia, comprada con su sangre. Por lo tanto, amadas hermanas, el matrimonio es una institución temporal, terrenal, ordenada por Dios y que refleja la unión eterna y gloriosa entre Cristo y su novia. El matrimonio es importante, es bueno
Y cualquiera que piense o afirme lo contrario no está en armonía con la perspectiva de Dios sobre el matrimonio. Miren, amadas hermanas, lo que dice Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. De lo que acabamos de leer de Hebreos 13, 4, vamos a entender, amadas hermanas, quiénes deben de honrar el matrimonio. Y vamos a encontrar que quienes deben de honrar el matrimonio son las mujeres casadas, las mujeres solteras, las mujeres divorciadas, todas las mujeres, incluso yo. ¿Qué crees, amada hermana, que significa honrar el matrimonio? Bueno, el diccionario dice que honrar el matrimonio es que aún no siendo todo lo positivo que se esperaba o deseaba, permite conservar la dignidad o buena opinión de los demás. Pero los falsos maestros de Efeso estaban promoviendo un punto de vista gnóstico y distorsionado de la sexualidad y el matrimonio. Como vimos en las lecciones de la primera semana, sus enseñanzas, amadas, apelaban particularmente a las mujeres, como dice 2 de Timoteo 3, versículos 6 y 7. Los gnósticos consideraban que el mundo físico y material era malo y fomentaban el maltrato de la carne. Esto podía hacerse de dos maneras opuestas. Número 1, evitándola, como la abstinencia, o siendo permisivo con ella, como la licencia sexual. Los herejes gnósticos de la iglesia de Efeso sostenían que la vida en celibato o soltería era un estado más espiritual que el matrimonio. Este tipo de enseñanza incitaba sin duda a las mujeres de esa congregación a tener actitudes negativas e impropias hacia sus esposos, el matrimonio, el sexo y la maternidad. Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 4 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentiras que, teniendo la mente cauterizada, prohibirán casarse, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Como vimos en Primera de Timoteo, cuando ustedes lean esto, amadas hermanas, rodeen con un círculo la frase que indica la fuente principal de la falsa doctrina sobre el matrimonio. La fuente principal, que es escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada prohibirán casarse. Lo que significa, ¿por qué crees tú que los espíritus engañadores y los demonios fomentan ideas falsas y seductoras sobre el matrimonio? Como nosotros sabemos, el que está para querer destruir nuestras almas es el enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿por qué crees que los espíritus engañadores y demonios fomentaban ideas falsas y seductoras sobre el matrimonio? Porque quieren destruir al matrimonio, quieren destruir a cada alma que ha participado en un matrimonio, porque quiere destruir la familia. Ese es el objetivo del enemigo de nuestras almas. Pablo valoraba la vida de soltería, como dice 1 de Corintios 7, porque pensaba que permitía tener más tiempo para servir a Dios. Pero, amadas, escuchen, nunca consideró que esto fuera una norma. Sabía que Dios les daría a algunos creyentes el don de la soltería, pero a muchos más el del matrimonio. Pablo recriminó a los falsos maestros por despreciar lo que Dios había creado y considerado bueno. Él siempre defendió la relación esposo-esposa como símbolo fundamental de la relación entre Cristo y su iglesia. Como dice Efesios 5, amadas hermanas, el matrimonio es una institución santa, ordenada por Dios,
y que todos deberían honrar profundamente. La carta de Pablo a Tito se escribió casi en la misma época que su epístola a Timoteo. Ambas aluden el problema de los falsos maestros. La carta de Tito no especifica el contenido de la falsa doctrina que había en Creta, pero es muy probable que fuera similar a la de Efeso. ¿Qué dice Tito 1:11? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Después de leer Tito 1:11, ¿cuál fue el resultado de la falsa doctrina en Creta, amadas hermanas? El resultado fue exactamente el que hoy estamos viendo en nuestros días. Las falsas doctrinas, amadas, perturban a las familias, las destruyen matrimonios. Amadas hermanas, no se imaginan cuánta gente yo he conocido que su matrimonio se destruyó porque su esposo se fue con otro hombre o porque la mujer se fue con otra mujer, por estas falsas doctrinas que están actualmente en cada país de todas las que están escuchando ahorita esta enseñanza. ¿Qué significa, amadas hermanas, trastornar? Trastornar significa perturbar, destruir, estropear. El objetivo de Satanás es dañar y destruir nuestras familias completamente, enteras, porque él las odia, aborrece la definición de Dios sobre el matrimonio, la idea de esposos y esposas que dan fiel testimonio del Evangelio, el sexo santo dentro del pacto matrimonial y a los niños. Amadas, ¿quién no sabe que Satanás solo quiere robar, matar y destruir estas cosas? Como dice Juan 10:10. Por lo tanto, como sucedió en Efeso y en Creta, hoy también pueden infiltrarse en la iglesia supuestos cristianos que promueven malas actitudes e ideas equivocadas sobre el género, la sexualidad y el matrimonio. La Escritura nos advierte que seamos precavidos y tengamos cuidado con lo que creemos, pensamos y con nuestra forma de actuar, porque el diablo anda merodeando, como dice Primera de Pedro 5:8, y difundiendo engaños para destruir, devaluar y devorar la verdadera feminidad, la masculinidad, el matrimonio y la familia. Uno de los temas que nosotros vimos al principio, amadas, que es uno de los elementos de la feminidad bíblica, es el discernimiento. ¿Recuerdan? Hablábamos de cómo podemos tener una mente sana para comprender la necesidad de un buen juicio. Hablamos de la necesidad de discernir la diferencia y que estemos siempre dispuestas a aprender lo sano, lo correcto, y que conozcamos la verdad, porque esa verdad nos va a llevar a comprometernos a tener un buen juicio, como hoy lo estamos haciendo, hermanas. Dios nos está ayudando esta mañana a tener un buen juicio, a conocer la verdad para que la vivamos y además de vivirla, que la compartamos. Continúo. Uno de los propósitos, amadas hermanas, del grupo Mujeres que Oran y del cual hoy les vuelvo a invitar que todas las del grupo pudieran participar, amadas hermanas. La idea de invitarlas al Grupo Internacional de Mujeres es para que podamos juntas aprender sobre la feminidad bíblica, para que seamos hacedoras de la palabra. Pero, amadas hermanas, todo eso se complementa cuando Dios pone en nuestro corazón que nos unamos a orar como mujeres llamadas por Dios, por nuestros esposos, por nuestros hijos, que llevemos unas las cargas de las otras, amadas hermanas, porque esa es parte de nuestra feminidad. Eso es parte de poder estar junto con Dios, peleando por los nuestros, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por la salvación, amadas hermanas. Y hoy de nueva cuenta las vuelvo a invitar, les vuelvo a recordar que todas aquellas que el Espíritu Santo ponga en sus corazones que se unan
al grupo Mujeres que Oran lo hagan, amadas hermanas, es de lunes a viernes y les aseguro que les va a bendecir mucho, les va a ayudar en su crecimiento espiritual, porque es una de las armas que Dios nos ha dejado para poder vencer nuestras guerras espirituales, la oración y la intercesión, y sobre todo, amadas, para que podamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Continúo. El aprecio por la figura del esposo. Esperamos con esto que he comentado, amada hermana, que estés comenzando a entender por qué el aprecio por la figura del esposo es una de las principales actitudes que las mujeres jóvenes deben de aprender. Apreciar la masculinidad y la feminidad. Honrar y defender al matrimonio es importante para toda mujer, sin importar su edad y sus circunstancias. Acuérdense que tenemos que honrar a la figura del esposo, apreciarla, la figura de los varones, de la masculinidad, así como apreciamos nuestra feminidad. Las jóvenes adolescentes, esto también debe de apreciarlo, las mujeres solteras mayor de 30 años, las divorciadas, las casadas, la mujer mayor viuda o soltera, cada una de ustedes, amadas hermanas. Y tenemos que pensar en esto para que tú te des cuenta si estás valorando como mujer la figura del esposo. Y quiero, por favor, que cuando tengamos el estudio, amada hermana, si eres tan amable de tener siempre una libreta, una pluma, tu Biblia, quiero que anotes las siguientes preguntas, las siguientes frases que te voy a leer, para que tú veas si estás valorando la figura del esposo. Vas a contestar por qué sí y por qué no estás valorando la figura del esposo. Por ejemplo, ustedes díganme si esta mujer está valorando la figura del esposo. Una estudiante universitaria que se acuesta con su novio. ¿Por qué sí lo está valorando y por qué no? La segunda, una dama de honor envidiosa y resentida por no ser ella quien se está casando. Ella está valorando la figura del esposo porque sí, porque no. Otra, una mujer divorciada que habla negativamente de su ex marido. ¿Está ella valorando la figura del esposo? Otra cuestión, una mujer casada que se burla de los defectos de su esposo, en privado y en público. Yo conocí y tuve de cerca a una pareja, amadas hermanas, que el esposo acaba de dejar a su esposa. ¿Saben por qué? Porque ya no aguantó el esposo que la mujer le gritara y le dijera todos los días que era un cerdo, que era un obeso, que dejara de tomar Coca-Cola, que dejara de estar aplastado, así literal, aplastado en su sofá viendo la televisión. Y en cualquier momento de reuniones públicas le recordaba al Señor sus defectos acerca de su peso excedido. ¿Ustedes piensan que esta mujer está apreciando la figura del esposo? Otro caso, una mujer viuda que se niega a participar en un estudio bíblico con parejas casadas. Una mujer viuda que se niega a participar en un estudio bíblico con parejas casadas. ¿Está ya valorando la figura del esposo? Una chica de la escuela secundaria que objeta cuando sus amigas empiezan a contar chistes sarcásticos sobre chicos tontos. ¿Está ya apreciando la figura del esposo? Una mujer que lee un libro que realza la aventura amorosa. Una chica que guarda en sus archivos una canción sobre personas del mismo sexo que se besan. ¿Está ella apreciando la figura del esposo? Y por último, una esposa que prefiere no ir a almorzar sola con un compañero de trabajo. ¿Está ella valorando la figura del esposo? ¿Por qué sí y por qué no? Este ejercicio me gustaría que lo realizaran para que ustedes puedan ver
sus valores. Y para que ustedes puedan ver, amadas hermanas, si realmente ustedes están apreciando y valorando la figura de un esposo. Si eres soltera o si estás casada, amada hermana, ¿estás valorando la figura de tu esposo? Con esto termino este estudio, amadas hermanas, y vamos a orar. Por favor, acompáñenme a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta reflexión, por esta meditación. Que la palabra, Señor, que acabamos de leer, se arraigue en nuestro corazón, Señor. Que tú escudriñes nuestro corazón para ver si en nosotros hay alguna actitud hacia los hombres y el matrimonio que tú quieres que corrijamos, Señor. Por favor, ayúdanos a discernir, Padre. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Muchas de nosotras hemos tenido padres, Señor, que no fueron unos padres conforme a tu diseño, que no honraron el matrimonio, Señor. Padre Santo, y sabemos que, Señor, cuando pasa esto, hay una confusión en las mentes. Pero hoy te ruego y te suplico que nos des la mente de Cristo, Padre. Hoy te ruego y te suplico que nos ayudes a arrepentirnos si nosotros no hemos valorado la figura de un esposo, si la hemos menospreciado, Señor. Si tenemos en menos a los hombres por su machismo, por su falta de conocimiento de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque queremos que reordenes nuestros pensamientos, reordenes nuestro corazón, nuestra mente. Si nosotros no apreciamos la figura de un esposo, Señor, ¿cómo tú vas a seguir moldeando nuestros hogares, nuestras familias? Señor, y aún las que no tienen esposo, Señor, si no aprecian la figura de un esposo, ¿cómo van a enseñarle a sus hijos, Padre? Si tienen hijos varones, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Padre Santo, a tener tu mente, Señor? ¿Cuánto te necesitamos para que cambies todo lo que veas en nosotras, Padre? Corrige lo que tengas que corregir, Padre Santo, y glorifica a tu Hijo, Señor. Glorifica a tu Hijo para que seamos mujeres, Padre, que honramos, apreciamos a los esposos y a los matrimonios, Padre. Y ayúdanos, Señor, a discernir con todo lo que este mundo, Señor, nos está enviando cada día, Padre, que es contrario a tu palabra y que lo único que ha hecho es perturbar, destruir y estropear, Señor, a familias enteras. En tus manos nos encomendamos, Señor, y te damos gracias por toda tu bendición. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Jesús. Amén. Amadas hermanas, con esto terminamos el estudio. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Por favor, mediten sobre este tema, oren, cambien lo que tengan que cambiar, porque Dios nos va a traer mayor bendición. Y gracias a Dios porque nos enseña a tener familias sanas, mentes sanas, corazones sanos. Dios les bendiga. Muy buenas tardes.